Habla también allá atrás de los niños y la clase de 3 a 6 años. También bendícelos y edifícalos. Te lo ruego, Señor. Y salva un alma si hay alguien que no es salvo hoy. Tráelo al conocimiento personal de Cristo Jesús como Salvador personal. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romans 12 says that we should present our bodies as a sacrifice acceptable to God, which is our reasonable service. El libro de Romanos The book of Romans se divide en dos grandes is partes. divided into two great parts. La primera parte nos habla de The doctrina. first part speaks of doctrine. Esto es lo que Dios dice acerca de la condición del hombre sin That's what Cristo. God says about the condition of man, the Lord Jesus as well. Nos habla acerca de la salvación en Cristo Speaks to us of Jesús. salvation in the Lord Jesus. Capítulo 4, Chapter 5 4, 5, nos hablan de la condición del hombre, of man's condition, pero de la salvación en Cristo Jesús. also of salvation in the Lord Jesus. Después, capítulo 6 nos And also habla chapter 6 del sacrificio de Cristo en la cruz, of Christ's sacrifice on the cross, lo que eso significa para mí and what that means for me. y lo que hizo ahora que soy salvo What he did now that I'm saved. respecto a mi cuerpo de pecado, mi cuerpo de What he did carne y for hueso. my body of sin, my flesh. Capítulos 7 y 8 nos habla Chapter 7 and 8, del andar del cristiano en el Espíritu. Christian walk in the Spirit. Después, capítulo 10 y Chapter 11 10 and 11, nos habla del corazón de Dios por el pueblo de the Israel, heart of God for the people of que Él Israel. quiere que sean He salvos. wants them to be saved. Pero después, capítulo 12, Chapter 12, nos habla ahora it speaks now versículos prácticos of para el practical cristiano, a la iglesia. verses for the Christian, for the church. Y nos dice, comienza esta parte práctica del libro This diciendo practical part of the book begins saying que somos ahora that cuerpos, sacrificios vivos, santo, now agradable a living nuestro Dios. sacrifices holy, acceptable unto God. Esto es, Dios quiere que ahora presentemos nuestros cuerpos To present our bodies en un sacrificio vivo a Dios, in a living sacrifice to God, para servir a Dios. to serve God. Pero Dios nos dice But God dónde servir a Dios. tells us where to serve Him. Y hay un área muy importante, And there's a hermano, very donde important area, podemos servir a and Dios. that is where we can serve God. Y esta área es And la that iglesia, area is the church. es el cuerpo de It is Cristo. the body of Christ. Y note lo que dice el versículo Notice what it says, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos "Conform to this world, but be por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, si vamos a servir en la iglesia, in the church, no podemos conformarnos we can't be conformed. como la gelatina que se mete en un molde líquida As Jello is put into a gelatin mold in liquid form, y la pones en el refrigerador, and you put it in the refrigerator, y esa gelatina líquida toma la forma that takes the form. ¿De qué, That Jello hermanos? takes the form what? del molde. Of the mold. Y eso es lo que dice esta palabra. That's what this word is saying. No os It says, conforméis, don't be conformed. no tomes la forma del mundo, Don't fall into the mold of the world. porque si tú tomas la forma del Because if mundo, you take up the form of the world, the mold of the world, no vas a poder servir a you're not Dios going to be able to serve God en la iglesia. and the church. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza de la iglesia The very same nature of the church, lo prohíbe. the very nature of the church prohibits that. La palabra iglesia The word church, ekklesia, es la palabra eclesia en griego. ekklesia in Greek, La palabra eclesia es una palabra compuesta is a composition de un prefijo que es ek, of a prefix ek, que quiere decir fuera de, out of eclesia, asamblea. out of assembly, out of an assembly. Entonces, una eclesia, una iglesia, Ecclesia, a church, es una asamblea is an assembly que Dios ha that sacado. God has brought out. ¿De dónde, hermanos? Where? Del mundo. From the world. Dios nos ha sacado del mundo, God hermanos. has pulled us out of the world.
Y Dios dice, yo voy a sacar esta God says, asamblea, I'm going to draw this assembly out, esta eclesía this ecclesia del mundo. from the world. Amen. Y la forma de ser parte de la The way iglesia of being part of the church es primeramente is first por salvación. through salvation. Nadie puede ser parte de la No one iglesia can be part of the de church Cristo of Christ sin ser salvo. without being saved. Cuando somos salvos, dice la And when Biblia, we're saved, the somos scripture says that bautizados. we are baptized. Bautizados, el Espíritu Santo nos The Holy Spirit bautiza. baptizes us. El Espíritu Santo The Holy viene Spirit a morar en comes to nosotros. dwell within us. Y dice la Biblia que nos The pone en scripture el says cuerpo, that He places us in His Amen. body, Amen. el cuerpo de the Cristo, body of Christ. que se llama la And iglesia. it's called the Amen, church. La iglesia, hermanos, The church se menciona más de is 300 mentioned veces more en la than Biblia, en el Nuevo 300 Testamento. times in the New Testament. Y la mayoría de las veces que la Biblia habla de iglesia, speaks of the church, se refiere a una asamblea local. a local assembly. Pero no quiere decir, hermano, That que doesn't mean en el that cielo va a haber in una heaven iglesia. There's just going to be En el cielo va a haber una iglesia. that there'll be a church in heaven. Pero por lo pronto, hermano, nosotros, But for right now, Dios nos ha sacado del God mundo has drawn us out of the world para que seamos una that we eclesía might then be an ecclesia que da gloria a to Dios. give glory to God. Por eso, hermano, es que tenemos que Because of tener that, cuidado we've got to be careful en no traer al mundo a la not iglesia. bringing the world to the church. Porque muchas veces Why? Because many Dios nos times saca del mundo, God brings us out of the world, pero queremos traer el mundo a la but we want to iglesia. bring the world to the church. Queremos traer la We música del want to mundo. bring the world's music to the church. Y dice Dios, no, 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 God no. says, no, no, no. Yo te saqué del I mundo brought you out of the world. para que como That eclesía as an ecclesia, sirvas a you might Dios serve God. y des gloria a Give Dios. glory to God. Ahora, de una manera bíblica y Now, in a diferente. biblical, different way. La Biblia dice que cuando Dios nos salva, nos da un cántico nuevo. No el cántico del mundo. Not the world song. Muchas veces en la eclesía se traen los cánticos del mundo They bring in the world songs. y nomás le cambian la letra, They just change the word. el mismo ritmo. The same rhythm. Y dice Dios, no, 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 no es la idea. No, that's not the idea. La idea es que la eclesía Is that the ecclesia salga del mundo come out of the world y cante a Dios cánticos nuevos, alabanza a nuestro Dios. to our God. Que cuando la gente venga aquí a la iglesia, vean esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Van a decir, esa iglesia es un lugar celestial. Es un lugar que no se parece al mundo. Es un lugar que está haciendo todo para la gloria de Dios. Pero es importante, hermano, entender qué es la iglesia. La eclesía. La forma de vestir, hermanos. La forma de hablar. La forma de comportarnos. No podemos traer a la iglesia si es del mundo. Por eso Dios se enoja, hermano, cuando o Dios disciplina, o Dios nos dice, no permitas que las cosas del mundo vengan a la iglesia. Ahora, no que una gente con comunalidad no sea bienvenida a la iglesia, pero si van a venir a la iglesia, hermanos, van a aprender las formas de Dios y vamos a conformarnos a la imagen de Cristo. Pero bueno, habiendo dicho esto, la iglesia es un lugar fuera del mundo. Por eso dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra transformaos nos habla de una metamorfosis. ¿Alguien ha visto, hermanos, como un gusano, un pequeño gusanito, se vuelve en un capullo y después se convierte en una hermosa mariposa? ¿Lo han visto? Es una de las cosas más hermosas que hay. Usted ve al gusanito y está atractivo el gusano, está bonito. El capullo color café, grisáceo,
con un capullo sin atractivo, unattractive. pero llega al punto de maduración Comes to the point of maturity. y las alitas de la mariposa empiezan a romper ese capullo To break the cocoon open. y de repente la mariposa sale y tiene las alitas Sticks its wings out. brillosas, coloridas, preciosas. Precious wings. Empieza como a ver si funcionan bien See if they work right. y empieza a volar un poquito inestable, un poquito chueco, hasta que agarra bien el arte de volar. Y uno ve qué preciosas son las mariposas. Pero ¿sabe qué, hermano? Fue una transformación. No era una mariposa en un principio, era un gusano, luego un capullo, luego una mariposa. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios dice, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es por eso Dios nos trae a la iglesia, para que nuestro entendimiento sea transformado. El entendimiento es transformado hablando de nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestras filosofías. Traemos filosofías aquí en la mente, hermano. Formas de pensar. Tantas formas de pensar que hay en el mundo. Haz algo que no es quizá bueno o malo, haz algo malo, pero si no te afecta, síguelo haciendo. Y es la filosofía del mundo. Si lo disfrutas, hazlo. Y es la filosofía del mundo. Pero el Señor dice, no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si tú vienes a la iglesia, Dios va a empezar a transformar tu entendimiento. Y esto es, hermanos, a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a transformar. Nos va a hacer pensar diferente. Nos va a hacer pensar como Cristo. Ver las cosas desde el punto de vista de Dios, no desde mi punto de vista. Hermano, Dios quiere transformar nuestro entendimiento. Y note la forma de pensar. Versículo 2. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, en la iglesia, si tú vienes a la iglesia y dejas que Dios se transforme, tú vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú te vas a dar cuenta, hermano, que en la voluntad de Dios es agradable. Las cosas que Dios enseña en la Biblia son agradables, son perfectas, son buenas. La forma en que Dios enseña del matrimonio es agradable, es perfecto y es bueno. La forma en que Dios enseña acerca de nuestra relación con la gente es agradable, es buena, es perfecta. El mundo dice, pues te hizo, hazle. Te lastimaron, dice el mundo, véngate, revancha, ¿verdad, hermano? Te ofendió, dice el mundo, no lo perdones. Pero, hermano, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En la iglesia venimos y aprendemos. Dios nos dice, si alguien te ofendió, perdónalo. ¿Y sabe qué, hermano? Perdonar es mejor que no perdonar. Perdonar, hermano, sana el alma y el espíritu. Perdonar nos da reposo, nos da paz, nos da descanso. Perdonar nos libera de la esclavitud, de las cadenas, del rencor, del orgullo, del resentimiento. El no vengarse, hermanos, y hacer la voluntad de Dios es bueno, agradable y perfecto. Porque dice Dios, mía es la venganza. Dios va a juzgar. Dios va a hacer juicio. La ira del hombre, dice la Biblia, no obra la justicia de Dios. Entonces nosotros podemos vengarnos, pero no es justo delante de los ojos de Dios, porque para Él no es justicia. La justicia es, yo voy a hacer justicia, tú no hagas justicia, perdona. Hermano, cuando uno deja a Dios las cosas, uno vive en paz, sin culpabilidad, sin remordimientos.
Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, hermano. ¿Cierto? Y puedo hablar de otros detalles, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es lo que a eso venimos a la iglesia, para que Dios nos conforme a su imagen, para que Dios nos transforme el entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Aquí vemos qué importante es, hermano, que en la iglesia no hay los grandes y los pequeños. Ajá. Los big shots, yes, the common folks. Todos, hermanos, en la iglesia somos Iguales. Amén. iguales delante de Dios. Amén, amén. Somos pecadores salvos por la misma gracia. Amén, amén. Somos pecadores limpiados por la misma sangre. Somos, hermano, creyentes, en el piso está parejo para todos. Aquí no vemos ninguna persona mejor que otra. Amén, amén. Todos estamos, hermano, en proceso de transformación. Amén. Todos traemos aquí ¿cómo se dice? Algo, una banda aquí en la mente, una cinta en la mente, en la frente, perdón, que dice, obra en proceso. Amén. Y todos lo traemos, hermano. Algunos pensamos, no, yo ya llegué, yo ya soy perfecto. Yo no cometo los errores que comete el otro hermano. Aquel hermano está mal, yo estoy bien. Hermano, es exactamente lo que Dios no quiere en la iglesia. Dios quiere que en la iglesia todos entendamos, estamos en proceso. Quizá este hermano parece que está en más proceso, pero todos estamos en proceso. Todos tenemos una obra que Dios está haciendo en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Amén, amén. El concepto de sí, hermanos, es que soy salvo por gracia y que lo que soy es por la gracia de Dios. Y si Dios me ha dado don o dones, es por la gracia de Dios. Y eso es, hermano, todos en la iglesia debemos ser humildes. Amén, amén. Humildes. Me encanta conocer gente humilde. Gente que quizá, hermano, usted puede saludar a un gran empresario, hombre de mucho dinero, muy rico, pero es humilde. Te saluda como si fuera cualquier otra persona. Amén. Y es lo que Dios quiere, hermano, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Que piense de sí de acuerdo a lo que Dios le ha enseñado, lo que Dios le ha hecho. Hermano, finalmente, al final de todas las cosas, todos somos pecadores. Salvos por gracia, hermano. Amén, amén. Y lo único que merecíamos era el infierno. Pero Dios es bueno. Y Dios nos perdona y Dios nos salvó. Dice Dios, cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermano, Dios te ha dado una medida de fe. Es muy interesante, pero Dios a todos nos ha dado lo que necesitamos para funcionar en la iglesia. Esta iglesia, hermanos, es un cuerpo. Así como usted ve el cuerpo de Yahshua, por ejemplo, ¿verdad? Perfecto. La hermana Stephanie. La hermana Stephanie dice que sí. Hermana Stephanie, tengo unos lentes, hermano. No se creen. Pero vemos un cuerpo, hermanos, y vemos una cabeza, o ojos, orejas, nariz. Vemos, hermano, manos, brazos, un torso, vemos cadera, piernas, etcétera, pies, dedos. Y hermano,
Todos nos ha puesto Dios en un cuerpo. God has placed all of us in a Y body. ese cuerpo se llama And iglesia. that body is called church. Por eso es importante, Dios That empieza reason, diciéndonos, God begins to tell us tú puedes servir a Dios en la that you can iglesia. serve God in the church. Gloria a Dios. Amén. Pero para servir a Dios en la But to serve iglesia, God in the church, tú tienes que reconocer que tu you cuerpo got to recognize that your body debe de ser dado a must be Dios given to God como un Amén. sacrificio as vivo. a living sacrifice. Hermano, que es agradable a Dios. Brother, that is pleasing to God. Por eso dice Dios, For that reason, God says, entrégate a Dios por completo. commit yourself to God completely. Porque Dios te ha dado una medida de God fe. has given you a measure of faith. Dios te ha dado God has given una you cantidad de fe a certain amount, you can say, para que tú lo that you sirvas. might serve Him. Amén. Dios te ha dado, hermano, God has dones given you gifts para que tú lo that sirvas you en la might serve iglesia. Him in the church. Y algunos tienen más dones que Some have otros, more gifts than others, pero todos tenemos but all algo of de us Dios. have something from God. Y con lo que tenemos, With what we have, Dios quiere que lo He wants us sirvamos. to serve Him with it. Porque Dios nos ha puesto en la Because God iglesia has placed us in His church para hacer una to diferencia. make a difference. Para que esta iglesia, hermanos, That this sea church, brethren, un lugar donde Dios obra y se manifieste a través del God mundo, is manifest through the en el mundo. Ahora, note a la medida de fe Notice here where it que says, Dios repartió a cada uno. according to the measure of faith that God has dealt to every one. A veces yo conozco gente At times I know people, que son salvos they're saved, y recién son salvos, hermano. and they're recently saved, Yo puedo ver a esa persona, Dios and I can see le that dio una gran God has medida de given fe. them a great measure of faith. Puedo ver a esa persona que ha sido salva, Dios le dio grandes That dones. God has given them great gifts. Y me pongo a And pensar, I begin to think, o que esa persona los use para Cristo. oh, that that person might use them. Que esa persona los use para Dios, para servir a Dios en la To serve iglesia. God in the church. Porque de esa forma usted Because in that way, va a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y they're perfecta. going to prove that God's will is perfect and pleasing and good. Ahora, versículo 4. And now verse 4, Porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos for miembros. we have many members in one body. Yo no sé si alguien sabe, hermano, cuántos miembros hay en un I cuerpo. don't know if anyone knows how many members there are in a body. Seguramente que alguien los ha contado. I'm sure somebody has counted them. Quizá Maybe miles. thousands or Dedos, uñas, riñones, hígado, intestinos, ojos, oídos, ears, etc. etc. Así dice la palabra de Dios, de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, We have many members in one body. pero no todos los miembros All tienen la misma members función. have not the same function or office. Hermano, esta iglesia Brother, this church tiene muchos miembros has a también. lot of members as well. Amén, amén. Y Dios, mire, And Dios te ha puesto en esta iglesia. God has placed you in this church. El hermano Tommy Ashcraft Brother Tommy Ashcroft, dice esto: he says this. es mejor hacer la voluntad de He Dios said it's better to do the will of en el God lugar equivocado in the wrong place que estar en el lugar correcto than to be in the right place y no hacer la voluntad de Dios. not doing the will of Amén, God. amén. Yo siempre pienso cosas muy profundas. And that man thinks really deep. Quizá alguno está pensando, ¿qué quiso decir el pastor? And maybe some are thinking, what is he trying to say? Ahí te va. Here it is. Haz la voluntad de Dios aquí, Do the will of God here. donde Dios está, donde Dios te ha puesto. You are where God is. Aquí estás. Right here is where you are. ¿Será esta iglesia la voluntad de Dios? Is this church the will of God? ¿Será esta iglesia donde Dios quiere que me quede toda la vida? God wants me to stay here all ¿Será the esta time? la iglesia para mis hijos? Is this the church of my children? Para mis nietos? For my grandchildren? No sé, hermano. I don't know. Pero ¿dónde estás? Amén, amén. Haz la voluntad de Dios. The will of God here. Porque si no la haces Because if aquí, you don't do it here, tampoco la vas a hacer allá. you're not going to do it either there. El que es buen gallo, hermano. Amén, pastor. Something about the Donde rooster. quiera canta, hermano. Amén, The amén. good rooster sings wherever. Ya. Entonces, hermano, donde Dios te puso, So wherever God has Sí, placed Sergio. you, serve God. yo he estudiado en la Biblia membresía de la iglesia local. I've studied church membership. Y en realidad, church, hermano, and in reality, Dios no habla tanto como quisiera uno leer membresía de la iglesia local, como habla de membresía del cuerpo de Cristo. He doesn't speak so much about local church Usted membership. He lea does about Corintios being a member 12. of the church of the body of Christ. If you Corintios remember, 13, 12, Corintios 13 14. and 14. Capítulos que hablan de los dones y del cuerpo de Cristo y de la función de cada miembro, que voy a tocar en estos mensajes. Voy a hablar en estos próximos domingos de los dones y del cuerpo de Cristo y lo que Dios quiere que hagas en este cuerpo de Cristo.
Porque yo quiero lo mejor para el cuerpo de Cristo, hermano, para esta iglesia. Amén, amén. Una iglesia, hermano, sana A healthy church. va a crecer, ¿verdad, hermanos? Amén, amén. Entonces, si esta iglesia va a crecer, The church is going to tiene grow. que estar, ¿qué? It's got to be what? Sana. Healthy. Amén, amén. Pero vamos a pensar, aquí tenemos a un niño Here we've got a child, for instance. y ese niño tiene problemas con su The hígado. child has problems with their liver. Le pregunto, ¿va a crecer saludablemente? Are they going to grow healthily? No. ¿Va a poder alcanzar todo su potencial? No. ¿Por qué? Porque tiene un problema con su hígado. There's a problem with their liver. O aquí está un niño y tiene un problema cerebral. ¿Podrá crecer normalmente y libremente? No. Y así una iglesia, hermanos, una iglesia sana es una iglesia que va a crecer, que va a hacer la voluntad de Dios, que va a servir. Y mira, allá afuera, hermano, hay necesidad de que esta iglesia esté sana, Amén, amén. de que esta iglesia crezca para gloria de Dios, para que podamos alcanzar al mundo para Cristo. Hay mucha gente que está allá afuera que necesita ser parte de la iglesia de Dios, para que ellos tengan vida eterna, salvación, pero también para que encuentren la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay gente que está, hermano, tan deprimida, que está tan, sintiéndose tan miserable, y hasta gente se ha suicidado, porque piensan, si esto es la vida, no vale la pena vivirla. Pero hermano, la verdad es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén, amén. Y en la casa de Dios, en la iglesia, tú vas a encontrar cómo Dios va a transformar tu mente y tu pensamiento, para que compruebes, te des cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, tenemos un cuerpo, versículo 4, tenemos muchos miembros. Ahora, hermano, cada uno de ustedes, si usted está aquí, Dios lo ha puesto para que usted ejerza su función en este cuerpo. Amén, hermanos. Usted ejerce su función en este cuerpo. Este cuerpo lo necesita. A usted. ¿A mí, pastor? ¿Sí? ¿A usted? Amén, amén. Porque Dios lo trajo aquí. Mire, hermano, yo no me recuerdo haber ido a la casa de alguien y traerlo a la fuerza a esta iglesia. ¿Alguien? ¿Verdad que no lo traje a la fuerza, hermanos? ¿Quién los trajo? Los trajo Dios, ¿no? Los trajo Dios. Usted dijo, bueno, voy a esta iglesia y voy a ver cómo es esa iglesia y voy a ver qué Dios quiere, pero aquí está. Dios lo trajo. Amén, amén. Gloria a Dios. Ahora, si Dios lo trajo, hermanos, mi punto es que usted debe ejercer la función que usted tiene. Usted tiene un don. Usted tiene una medida de fe que Dios le ha dado. Usted tiene algo que este cuerpo necesita. Y si usted lo invierte en este cuerpo, usted se va a sentir satisfecho, realizado, contento. Mire, hermano, yo pudiera vivir sin mis dos ojos. Gente ciega puede vivir, ¿sí o no, hermano? Y yo le animo, no le animo, solamente le hago un comentario. Trate de vivir sin sus dos ojos por 5 minutos. Voy a la cocina. Siga la nariz. Y usted va a llegar a la cocina, pero ¿qué tal si no hay comida fresca y no hay olor? Usted va a ir palpando paredes y se pegó en la espinilla. ¿Cuánto duele pegarse en la espinilla, verdad, hermano? Pero ahí va usted sin sus ojos y de repente, ¿no sería más fácil destaparse los ojos y usar los ojos y directo a la cazuela, hermano? Está bueno, pastor, ahí. Voy directo al refrigerador. ¿No cree, hermanos? ¿Verdad que sería más fácil? Claro, los ojos nos ayudan, hermanos. Dios los puso con un propósito. ¿Verdad que sí? ¿No sería más fácil, hermano? Imagínense, yo estoy seguro que en la ley de tránsito
no estoy seguro al 100%, pero casi seguro, que no dejan manejar con audífonos. Alguien, es correcto, ¿verdad? ¿Por qué no dejar manejar con audífonos? Dígame alguien. Se distrae, no vas a oír. Viene, y tú, en la esquina. Entonces por eso no dejan manejar con audífonos. Y hermano, igualmente, ¿no sería más fácil hacer caso a lo que los oídos nos están diciendo para manejar con seguridad? Ok. Y hermano, en esta iglesia hay oídos. En esta iglesia hay ojos. En esta iglesia hay narices. En esta iglesia hay manos, dedos. En esta iglesia hay pies. Todos los miembros, hermano, aquí hay. Pero algunos miembros no lo quieren usar, no quieren ejercer su función. Entonces la iglesia, hermanos, avanza porque la cabeza la tenemos. Gloria a Dios, amén, hermano. Gloria a Dios por la cabeza. ¿La cabeza quién es? Cristo. Tenemos cabeza, tenemos dirección, sabemos a dónde vamos, tenemos cabeza. Pero a veces andamos caminando y ojalá mira este hermano. Y a veces hay hermanos. A veces cuando mire, por ejemplo, cuando alguien no tiene la vista, Dios nos hizo tan perfectos que se desarrollan otros sentidos, ¿verdad? Se hace más agudo el sentido del oído y el olfato. Yo he visto semáforos donde hay un ruidito para los que son ciegos. ¿Han ustedes cruzado una calle así? Yo digo, wow, hay que oír bien esto porque si no me apachurra un carro. Un carro me atropella. Pero los sordos están, su oído tan desarrollado, tan agudo, que capta los sonidos y él sabe cuándo debe cruzar la calle, cuándo no. Y así es en la iglesia, hermanos. En la iglesia hay gente que está aquí, Dios te puso aquí, no estás ejerciendo tu función y la iglesia sigue adelante y ciertos miembros llevan más carga que otros. Ahí también es en la casa, hermanos. ¿Sabe que en nuestros hogares, hermanos, Dios nos dio hijos? Dios nos dio hijos para que nos ayudaran. ¿Verdad, hermanos? A lavar trastes. Amén. A barrer. A recoger su recámara. A lavar su ropa. ¿Verdad que sí, hermanos? Limpiar los vidrios. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando esos miembros en el hogar dicen, oh, yo no barro, no trapeo, no barro trastes? Alguien va a llevar toda la carga, ¿sí o no, hermanos? Usualmente es ¿quién? Mamá y papá. Bueno, así, hermanos, igualmente en la iglesia. La iglesia tiene que funcionar, la iglesia tiene que avanzar, pero dice Dios, no tienes que pegarte en la espinilla, no tienes que caer y tropezar, no tienes que vivir tan cansado, tan cargado. Yo te di ojos, te di oídos, te di manos, te di pies, te di piernas, para que la iglesia pueda avanzar y hacer grandes cosas para Dios. Pero algunos, hermanos, no están usando sus dones. Pero a todos los ha dado Dios un don, hermanos. Tú tienes un don para Dios. Voy a terminar esto, hermano. Este mensaje fue una platicadita nada más. Voy a seguir predicando de esto. Pero voy a terminar el mensaje leyendo los siguientes versículos. Versículo 5 dice, bueno, versículo 4, déjame reiterar al final. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos ¿qué, hermanos? Un cuerpo en Cristo y todos ¿qué? Miembros los unos de los otros. Un cuerpo está entre
tejido, hermanos. Body is interwoven. Un cuerpo es miembro uno del otro. Is a member one of another. Si funcionas tú, me va bien a mí. If you function well, it helps Si me. yo funciono If I bien, function well, tú eres bendecido, tú You're tienes you beneficio. have benefits. Dice miembros los unos de los otros. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia de Dios que nos es dada, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Cuántos son, hermanos? Cuéntenos. ¿Cuántos dones hay aquí? 7. 7 dones. Vamos a listarlos, hermanos. Comience conmigo. Número 1, profecía. Número 2, servicio. Número 3, enseñanza. Número 4, exhortación. Número 5, repartir o dar. Número 6, misericordia. No, perdón, ya se me fue uno. El que preside. Número 6, el que preside es administración. Y número 7, misericordia. Ahora, hermano, pregúntese. Saque un espejito y diga, oye, ¿qué don te dio Dios a ti? Ahí mero. Y dígale al espejo, pues no sé, no me he involucrado en la iglesia. Pues si no se involucra, hermano, usted nunca va a saber. Cierto. Nunca va a saber. ¿Verdad, hermanos? Ajá. Para involucrarse, para saber qué don tiene, hay que involucrarse. Hay que hacer algo para empezar a hacer algo para Dios. Y dígale al espejito que está usted enfrente, dígale, te prometo que esta semana voy a investigar.